En hipertensión, en la literatura médica ha proliferado, ha crecido de una manera extraordinaria en los últimos años. Y en hipertensión no podía quedarse atrás. Las publicaciones y las presentaciones en los congresos sobre hipertensión arterial es inmensa. Por tanto, necesariamente tiene que haber una selección. Y la selección pues ya es a título individual para 10 minutos sobre las cosas que consideramos importantes y sobre todo aplicables en nuestra situación. Entonces, fíjense ustedes esa diferencia que hubo en la presentación de Andrés, en donde 14.000 pacientes, el 73% eran europeos. Y solamente dos territorios, América y África, tenían más enmascarada que bata blanca. Entonces, en hipertensión arterial, como en otras patologías, somos más parecidos en el comportamiento médico a los países africanos y probablemente asiáticos que a los países del norte. Por eso, de allí la importancia de este estudio. Este estudio, muy bien hecho, muy bonito, con un mapa, era para conocer cuál es la utilidad del mapa en una población africana, en Kenia. Entonces, fíjense ustedes que los pacientes tenían hipertensión arterial en la primera consulta, en el screening, cuando llegaban. Y luego, cuando se le ponía un mapa, eran verdaderamente hipertensión, un porcentaje menor, y de bata blanca había una pequeña cantidad. La sorpresa es que los que eran normotensos en esa primera consulta, y luego cuando también se les ponía el mapa, porque se les puso a todos, hipertensos y a normotensos, resulta que enmascarada era más del doble de la hipertensión de bata blanca. Primera importancia del estudio. El mapa no es fundamentalmente para detectar hipertensión de bata blanca, sino hipertensión enmascarada. Y eso es algo totalmente novedoso. Eso es totalmente novedoso, porque nos va a poner en la siguiente situación. Le ponemos a todo el mundo, aunque sea normotenso, según esto, eso es lo que debería ser. Pero también pudiera ser que, dadas las limitaciones del alcance del mapa, se seleccionará algún grupo de pacientes que yo no sé cuáles serían los que habría que seleccionar. Eso nos va a tocar después. La otra importancia del mapa fue en los pacientes que no tienen normotensión nocturna, que significa una patología mucho más severa que los que sí tienen normotensión nocturna. Estos pacientes se complican más, tienen una historia natural muy diferente. De manera que el monitoreo de 24 horas de hipertensión arterial alcanza dimensiones mayores que lo que inicialmente pensamos. Anoche me decía Chuchu que la importancia de la hipotensión nocturna como causa de isquemia silente y deterioro cognitivo, y que usualmente es iatrogénico. Es en los pacientes que toman fármacos. Esa es otra dimensión del monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Ahora, fíjense ustedes cuando se distribuyen en hipertensión con el monitoreo, con el mapa, que es en azul. Los cuadros blancos son hipertensión o presión arterial en el screening. Fíjense que hay cosas muy diferentes. Hay enfermos que están en lo azul y otros en los blancos. No hay coincidencia entre los resultados de la presión arterial en el consultorio. Y eso en niveles de presión arterial desde 120 hasta 200. Entre 100 y 120 se van a encontrar pacientes que tienen una presión arterial mayor en el mapa que en la del consultorio. La diferencia entre presión arterial sistólica en promedio y en el consultorio en el mapa es del orden de los 18 milímetros de mercurio. Es bastante. Igual en la diastólica, pero en la diastólica las diferencias son aún mayores. El otro estudio, entonces, que tenía que conectarse con eso, era hipertensión enmascarada. Y ¿cuán frecuente es? Fíjense que en los pacientes normotensos, el 13% tienen hipertensión enmascarada en otro estudio, pero en los pacientes que tienen prehipertensión, el 36% tienen hipertensión enmascarada, sostenida durante la noche, ya no prehipertensión. Es un problema. Creo que nosotros vamos a tener
que dedicarnos un poco más a conocer sobre este asunto. Luego seguimos con las consecuencias de la presión elevada. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen la presión arterial controlada y los no controlados? Bueno, que los que la tienen no controlada tienen entre un 20 y un 30% más eventos clínicos que los pacientes que tienen la presión arterial controlada. Nosotros, el 1 de febrero, empezamos el registro de hipertensión arterial en Venezuela, que tiene como objetivo primario, principal, la prevalencia del control de la hipertensión arterial en pacientes tratados. De eso vamos a reunirnos esta tarde para conversar, lo que están enrolados en eso, para conversar al respecto. Eso fue, organizar ese registro fue uno de lo que ocurrió en el 2016. El otro punto interesante, por las repercusiones mundiales que está teniendo el deterioro cognitivo, es la relación entre presión arterial y demencia. Y cuando se estudia en relación con la cifra de presión arterial y grupos etarios, se ve que hay una relación muy importante. Fíjense ustedes en la diapositiva, en las líneas inferiores, cómo a partir de 130 milímetros de mercurio comienza a subir la relación entre hipertensión arterial y deterioro cognitivo. Entre los 51 y 70 años, cuando se detecta la hipertensión arterial, también sube, pero no de manera tan empinada como cuando se detecta la hipertensión antes de los 50 años. Cuando la hipertensión se detecta después de los 70 años, ya no tiene relación en hipertensión y deterioro cognitivo. Para la diastólica es semejante, pero es más importante la relación con la presión sistólica. En los pacientes nefrópatas, que constituyen un problema muy serio en hipertensión arterial, muy difícil de controlar y con implicaciones serias para su salud, esos pacientes tienen la hipertensión nocturna una severa implicación sobre la mortalidad total, algo así como 20 veces más en 5 años. Igual la mortalidad cardiovascular, los eventos cardiovasculares mucho más, y sorprendentemente los eventos renales 50% más en los que tienen hipertensión nocturna que en los que no tienen hipertensión nocturna de paciente. De manera que pacientes nefrópatas son una indicación precisa para colocación de mapa y búsqueda de hipertensión nocturna. Los pacientes con fibrilación auricular no valvular tienen 4 veces más, casi 5 veces más el riesgo de hemorragia intracraneal cuando la presión arterial no está controlada. Eso es un problema serio que tiene que ser vigilado con mapa en los pacientes con fibrilación auricular hipertensos tratados. Los avances en terapéutica son un poco más limitados en cuanto a fármacos nuevos. Realmente lo único nuevo son los bloqueadores de los receptores de aldosterona, que ofrecen una perspectiva nueva, absolutamente nueva, pero que todavía están en fase 3 y que tendrán muy buenas perspectivas. Pero la palabra del médico es la primera medida terapéutica en hipertensión arterial. Fíjense ustedes el número de consultas por año de los pacientes hipertensos y la posibilidad de que la presión arterial se controle. Bueno, en cuartiles, por debajo de 4 consultas, 4 veces menos probabilidad de controlarle la presión arterial que los pacientes que tienen 9 consultas por año. De manera, mis amigos, que la mayoría de nuestros pacientes tienen 4 consultas o menos por año de los hipertensos. No estamos haciendo nada bueno por ellos. Si logramos que nuestros pacientes acudan en un año 9 veces, además de ser muy bueno para la consulta del médico, va a ser muy bueno para los pacientes porque tendrá unas 4 veces más de probabilidades de controlarse con todo el beneficio que eso tiene. Ahora, otra información grave, que es la intensificación. Porque no basta con que el paciente vaya a la consulta, hay que ajustarle el tratamiento hasta lograr que se le controle, si no, no se está haciendo nada. Y hay una buena relación entre el intervalo cuando se detecta la necesidad de control y de intensificar y cuando se le intensifica. Si en más de un mes que se demora eso, el paciente va a ir muy mal.
Lo grave es que los pacientes con tratamiento farmacológico antihipertensivo tienen apenas un 10% de probabilidad de que el médico le intensifique el fármaco. Mucho menor que los pacientes tratados por cualquier otra patología. Eso es una sorpresa muy grande. Pero es un llamado de atención para todos nosotros. No estamos controlando e intensificando adecuadamente a los pacientes hipertensos. Apenas un 10% recibe una intensificación de su tratamiento. Luego, el protagonista siguió siendo en el 2016 el Sprint, aunque fue presentado en noviembre de 2015 en la American Heart Association y formó parte del QOC en enero del año pasado, pero sin embargo durante todo el año siguió discutiéndose, sobre todo las implicaciones de hipotensión en las personas mayores de 70 años. Realmente, si se dividen en los grupos entrenados con entrenamiento físico, en los no entrenados y en los muy frágiles, la diferencia, el beneficio es diferente. En el hipertenso más de 70 años que tiene buen entrenamiento físico como yo, en realidad bajarlo a los niveles del Sprint no le ofreció mayores beneficios que el grupo control, que estaba por encima de 130 milímetros de presión sistólica. En cambio, si no está bien entrenado como Juan Colán, entonces sí hay una diferencia beneficiosa. Para la sorpresa nuestra es que los pacientes frágiles, utilizando los criterios de fragilidad, el beneficio de llevarlo a los 121 milímetros de mercurio en el Sprint, allí fue donde se manifestó, allí donde hubo ese beneficio igual al resto de los pacientes del Sprint. Naturalmente que eso es algo difícil de nosotros aceptar y más difícil llevar a efecto y más difícil que el paciente tolere esa presión arterial. Pero esos son resultados que nos deben hacer pensar, si bien no llevarlos a esa cifra de inicio, ir pensando en que ese paciente se va a beneficiar mientras más pueda reducirse su presión arterial en niveles tolerables para el propio paciente. En el Japón, la situación fue diferente a los resultados del Sprint. Poner la presión sistólica en menos de 130 milímetros de mercurio fue mejor que tenerlas por encima de 130. Pero ponerla en 120 o menos fue peor que tenerla en 130 o más. Allí no se repitieron, y de nuevo la diferencia, regionales en los resultados de la investigación médica. El HOP3 fue otra cosa que ha sido ampliamente discutida y que ustedes todos estén familiarizados con ellos, que fue si podía lograrse prevención primaria en pacientes con riesgo intermedio. El problema es que esos pacientes, el 30% solamente tenía hipertensión arterial. Por supuesto que rosuvastatina sí demostró un beneficio en prevención primaria estadísticamente válido. El uso de fármacos antihipertensivos no, pero no eran hipertensos realmente en su gran mayoría. Ahora bien, el beneficio de rosuvastatina en términos absolutos fue de un paciente en cada 100 y en los 5.6 años. Queda a criterio del médico, y ese es el consenso general, que aplicar un medicamento para que el paciente lo tome, beneficio de prevención primaria, que produzca ese resultado, aunque tuvo significado estadístico, pero la diferencia absoluta es un paciente en 5 años de cada 100, eso es una decisión muy personal del médico y de sus pacientes. Eso es la frase típica de las guías cuando no se atreven a tener una conclusión con esos resultados. Luego, prehipertensión, otro problema que está por allí en discusión. Se trata de si la combinación de clortalidona y amilorida, una combinación diurética potente, podía ser útil en pacientes. Este es del grupo brasileño de INCOR, que está trabajando muy bien y muy fuerte en hipertensión arterial, y se demostraron que la combinación de clortalidona y amilorida producía la prevención de la aparición de hipertensión sostenida en un tiempo tan corto como 18 meses. Este es el segundo estudio que indica
la probabilidad de prevenir hipertensión sostenida en prehipertensión arterial. De nuevo, muy temprano, a mi modo de ver, para que nosotros tengamos una conducta terapéutica definitiva en el prehipertenso, sobre todo con esa potencia de combinación de diuréticos. Pero es una información que cada quien tendrá que digerir y manejar a su alcance. Luego, riesgo residual. Estamos acostumbrados a hablar de riesgo residual de estatinas, y eso Juan lo ha dado más de una vez. Pero en hipertensos, riesgo residual no es tan común analizarlo. Sin embargo, hay un riesgo residual. La primera curva negra es pacientes normotensos sin tratamiento. La segunda es hipertensión no tratada, grado 1. La tercera es hipertensión grado 1 inferior, pero con tratamiento. La tercera es más de 140 no tratada y por último más de 140 tratada. Fíjense que hay un riesgo residual que es de cierta magnitud, es del orden del 20% de los hipertensos tratados en relación con los normotensos, y esa diferencia sigue manteniéndose en los hipertensos tratados y no tratados, y probablemente la explicación es que los hipertensos tratados están más severamente enfermos y que a pesar del tratamiento no logran reducir las complicaciones. El riesgo residual en el paciente hipertenso existe, es uno de los retos futuros a resolver. ¿Cuáles son las implicaciones del abandono del tratamiento en el paciente hipertenso? 7 veces más el riesgo de muerte por accidente vascular cerebral. Y esta es una cifra que definitivamente hay que decírsela a los pacientes. Si se abandona el tratamiento, usted tendrá en 5 años 7 veces más la probabilidad de morir por un accidente vascular cerebral. Esa cifra es capaz de conmover al paciente para mantener su tratamiento. Muchas gracias. Vamos a seguir con esto.